Muy buenas tardes, este es el trabajo de proyecto final de didáctica de la lengua y la literatura y nosotros somos Jorge Vaca y Fabricio Vinuesa. El tema para este proyecto final es estrategia didáctica para la enseñanza de la lengua y literatura. Nosotros hemos escogido el cuento El Año Viejo. Trabajaremos con la estrategia de análisis y reflexión literaria. Esta estrategia tiene como objetivo principal fomentar la comprensión crítica de textos literarios, promoviendo la reflexión sobre sus temáticas. A continuación, se presenta una propuesta de aplicación de esta estrategia para el texto del Año Viejo. Como punto número 1, la lectura y comprensión, cuando el docente proporcionará el texto a los estudiantes y los invitará a leerlo de forma individual. Posteriormente, se lleva a cabo una discusión en grupo para asegurar la comprensión del texto y aclarar posibles dudas. Como punto número 2, identificación de elementos literarios. Los estudiantes analizarán el texto en busca de elementos literarios, como el tema, la estructura, los recursos literarios, utilizados como metáforas, metonimias, etc. Como número 3 tenemos la reflexión sobre el mensaje, es decir, el mensaje que nos está dejando el cuento. Como número 4 tenemos conexión con la realidad. Los estudiantes relacionarán el mensaje del cuento con situaciones o eventos actuales. Como punto número 5 tenemos la expresión escrita o creativa, en donde los estudiantes pueden expresar sus ideas y emociones en relación con el texto a través de la escritura de un ensayo, un poema o una narración corta. Por supuesto, realizamos el cuadro de las macrohabilidades, las cuales la conforman la oralidad, la escucha, la lectura y la escritura. En oralidad, en la etapa preparatoria, manejamos la actividad de lluvia de ideas y la discusión grupal. En la etapa de análisis y textualización, utilizamos el debate y discusión y la presentación oral. En la etapa posterior, una presentación oral con debates reflexivos. En la escucha, trabajamos con actividad de escucha activa, luego de la escucha. Análisis en parejas y resumen compartido. Hicimos una escucha activa de presentaciones y realizaremos un panel de discusión. En la etapa en la parte de la lectura, realizaremos lectura en voz alta y preguntas de comprensión. Haremos un análisis guiado, una estación de análisis. Tendremos también un club de lectura y análisis comparativos. En la parte de la escritura, realizaremos actividad de escritura reflexiva, reseña literaria, realizaremos ensayos argumentativos y carta al autor, ensayos reflexivos y proyectos de escritura creativa. Le doy el paso a mi compañero Vinuesa para que continúe con el tema. Buenas tardes. Voy a dar la planificación microcurricular. Con eso tenemos los objetivos de la unidad. Fomentar la comprensión crítica de textos literarios promoviendo la reflexión sobre sus temáticas. Desarrollar los recursos del lenguaje a partir de los textos literarios para fortalecer y profundizar la escritura creativa. Con eso tenemos destrezas del criterio de desempeño, que el cuento es El Año Viejo. Actividades de aprendizaje, estrategias metodológicas. El Año Viejo, prelectura. Traer al aula de clases un monigote para fomentar a los estudiantes el interés por el cuento. Generar las predicciones sobre lo que vamos a leer. Anotar palabras en la pizarra que van a ser trabajadas en el texto y lluvia de ideas. La lectura, preguntas y respuestas. Pedir a los estudiantes que desarrollen un final. Ejecutar lecturas en pareja, jugando a poner las voces de los protagonistas del cuento. Postlectura. Formar grupos y verificar a la comprensión, brindar explicaciones y ejemplos adicionales. Elaborar un mapa conceptual con la información resumida. Dar una crítica valorativa sobre el cuento analizado. Expresar la importancia del tema aprendido.
Tenemos los materiales, los recursos: cuaderno de materia, texto del estudiante, lápices, colores, recursos digitales, computadora, audio, parlantes y pliego de cartulina. Indicadores de evaluación: identifica, reacciona la diferencia entre los diferentes textos literarios. Puede analizar el texto de manera autónoma. Logra generar un ensayo reflexivo sobre el tema. Técnicas e instrumentos de evaluación. Técnica de instrumentos: observación, generar pruebas de ensayos, lista de cotejo, instrumento, interrogatorio, cuestionario oral y escrito. Muchas gracias.